¿Cómo puedes organizar tu día utilizando la herramienta de Microsoft Planner? Quédate un momentito porque te lo voy a contar todo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Soy Miquel Nadal, un gusto saludarte, especialista en neuroproductividad, y me encantaría mostrarte cuál es la mejor manera de planificar tu día utilizando una de las herramientas joya del entorno 365. Pero antes de nada, si te gustan este tipo de vídeos, me encantaría que le des un buen like y, en segundo lugar, si quieres saber más sobre esto, suscríbete al canal, es gratis, para saberlo todo sobre neurociencia y productividad personal. Ahora sí que sí, sin más dilación, dentro vídeo. La planificación diaria es fundamental para que tu sistema de productividad sea sostenible. Si no lo haces, corres el riesgo de que vaya sobreacumulándose todo el trabajo. Y fíjate que lo interesante es que no planifiques el mismo día, sino el día anterior. Además, cuando planifiques, no lo debes hacer de forma muy genérica, sino ser lo más específico posible. Hay muchas amenazas allá afuera, sobre todo está el correo, redes sociales y cualquier tipo de mensajería instantánea que al final amenaza por estar boicoteando tu trabajo, así que la planificación el día anterior será imprescindible. Además, hay que pensar en todo lo que hay aledaño, es decir, cuando uno planifica, no solo es un tema de una reunión que yo tengo para el día siguiente, no, hay que pensar en todo lo que implica, tener que leerme algún material previo, informar a otras personas sobre algo que deberían saber, o incluso hacer unas actas después de finalizar esta reunión. Sea lo que sea, la planificación no solo es grandes cosas, sino que tiene que ver con pequeñitas tareas que también hay que incluir en tu planificación para que no tengas sustos o sobresaltos a la hora de organizarte. Pero antes que nada, no obstante, hay que aclarar algunos términos para que hablemos el mismo lenguaje y así poder planificar tu semana con la máxima efectividad. En este vídeo me gustaría mostrarte un punto crucial a la hora de gestionar nuestras tareas en el calendario, y es que habitualmente lo que hacemos es ponerlo todo junto. Simplemente tenemos tareas, tenemos eventos, tenemos cualquier tipo de actividad y la ponemos toda en el calendario. Esto no sería la fórmula que te voy a recomendar, más que nada porque tiene sus limitaciones y muchas veces nos genera mucha frustración, como veremos después. Así que lo primero que me gustaría clarificar es la gran diferencia que existe entre eventos y tareas, porque unas cosas van a ir en el calendario y las otras en una lista de tareas, ya sea un to-do, un planner o las propias tareas de Outlook. Así que en este caso vamos a ver la diferencia primero entre los eventos, que irían en el calendario como decíamos antes, y las tareas, que irían en nuestra propia lista de tareas. Cuando hablamos de eventos nos referimos a actividades que hacemos con otras personas y que tienen una hora de inicio asignada. Es decir, que si tienes, por ejemplo, una cita con el dentista a las 4 de la tarde, tú sabes que hay otra persona implicada, es decir, cancelarlo implica un tiempo, implica hablar con esa persona, conversarlo y decirle, oye, pues una alternativa. Y en cambio, de acuerdo, tiene una hora asignada, que serían las 4 de la tarde. Si lo quieres modificar, también deberías hablar con esa persona. Esto puede ser perfectamente extrapolable al mundo laboral, es decir, si tengo una reunión a las 12 con el equipo, también sería un evento. ¿Por qué? Primero, porque hay otras personas implicadas, y en segundo lugar, porque tiene una hora de inicio asignada. Pero ¿cuál sería la otra actividad? La otra actividad, como decíamos antes, son las tareas. Y fíjate que la diferencia principal es que las tareas son actividades individuales. Fíjate que no dependen de nadie más. Y en este caso no tendrían una hora de inicio asignada. Y es que tú puedes hacerlas cuando quieras. Pueden tener fecha límite, cierto, pero al final esa misma fecha límite tú puedes hacerla en todo el día. Imagínate que hay que entregar algo el 5 de noviembre a las 7 de la tarde. Tú al final puedes decidir si lo haces a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde. Sea lo que sea, las tareas, de acuerdo, dependen exclusivamente de ti. Y aunque hagas tareas con otras personas, una cosa es la co-creación, que sería el propio evento, ¿no? Quedar para hablar de algo, y la otra es cuando te pones a hacer una tarea, que eso sería algo individual. Así que esta gran diferencia la comento sobre todo porque aquí hay un punto clave. Los eventos siempre irán al calendario, recuerda, y las tareas irán a nuestra lista de tareas. En este vídeo me gustaría mostrarte cómo puedes hacer una mejor definición de tus tareas. Habitualmente, como estás viendo, las solemos poner de manera muy general, cosa que hace complicado saber qué es lo que tenemos que hacer de verdad. Así que aquí tienes un par de ejemplos que quizás has utilizado alguna vez. Por ejemplo, tendríamos la opción de proyecto Y, oye, pues hacerlo, incluso ponerlo en el calendario, y también preparar un cliente determinado, o un proveedor, o algo que tengas que hacer para alguien en concreto. Esto que estás viendo aquí es muy genérico y lleva sobre todo a procrastinar. Lo más habitual es que como hay
tantas tareas por hacer en ese proyecto o en ese cliente que digas, ¿sabes qué? Prefiero hacer otras cosas. Así que lo primero de todo son dos recomendaciones que deberías tener en cuenta a la hora de definir tus tareas. Estas dos claves, como estás viendo ahora mismo, son que estas tareas deberían durar como máximo 90 minutos. Si te fijas, tanto el proyecto Y como el proyecto Z, ahí están, esto duraría muchísimo más, porque un proyecto, como ya te puedes imaginar, puede tener una duración kilométrica. Hay muchísimas tareas desglosadas en ese proyecto, y lo mismo pasaría con el segundo. Si hay que preparar un cliente, no es tan sencillo como simplemente redactar un texto y ya está, sino que habrá que hacer varias listas de tareas para poder conseguir este proyecto global. Dicho esto, todas las tareas que definas deberían tener como máximo 90 minutos de duración. Esto te va a facilitar empezar y, en segundo lugar, como decíamos antes, evitaremos la procrastinación. La segunda clave es que tiene que haber un verbo de acción claro. Fíjate que en los dos ejemplos anteriores, proyecto Y ni siquiera tendría verbo, porque no sabemos muy bien qué es lo que hay que hacer. No es lo mismo que un proyecto ya esté medio hecho y tenga que revisarlo, que crear un proyecto desde cero. Lo mismo va a ocurrir para preparar cliente Z, y es que lo que va a pasar es que preparar es muy amplio y genérico. Puede haber diferentes fases, la fase inicial, la fase final y sobre todo también qué quieres conseguir de la tarea. De esta manera hay que decir que te será mucho más fácil ubicarla a lo largo del día dependiendo de tu energía mental. Fantástico, pues aquí tienes un par de ejemplos para que veas cómo puedes definir correctamente tus tareas. La primera de todas, si te fijas, tiene que ver con el proyecto, pero ahora estamos empezando desde el principio. Para esto, tu mente es mucho más clara y diáfana cuando tiene algo concreto a lo que atenerse. Aquí lo estás viendo, la primera de todas sería redactar guión de la estructura del nuevo proyecto. Aquí ya sabemos que estamos empezando este proyecto y que esto requiere de un guión inicial para saber cuáles serán los próximos pasos. Mentalmente tienes una claridad increíble y lo que hace es que tú ya sepas por dónde empezar. Además, esta tarea no durará más de 90 minutos, por lo que será mucho más fácil poder meterla dentro de tu calendario. En cambio, un proyecto enorme de mucho más tiempo de 90 minutos te será muy difícil encontrarle un hueco en tu planificación. Si avanzamos un poquito más, tendríamos la segunda tarea que está basada en el segundo gran proyecto que hemos puesto antes, la de preparar un cliente Z. En esta ocasión, como ves, voy a hacer algo más sencillo. Voy a retocar la estética de una presentación del cliente Z. Esto es mucho más claro y a tu mente le está diciendo claramente qué es lo que debes hacer. Claro está que hay muchas más tareas, pero en esta ocasión me gustaría compartir contigo qué pasaría si pusieras en el filtro estas dos claves prácticas a la hora de definir tareas y sobre todo que sea muy fácil saber qué es lo que tienes que hacer, por lo tanto tengas una mayor claridad en la definición de tus tareas. En este vídeo me gustaría mostrarte cuáles son los tipos de tareas que podemos gestionar. Es verdad que tipos de tareas hay muchísimos, pero a la hora de gestionarlos es verdad que nuestro cerebro funciona especialmente por frecuencia. Ahora veremos cómo funciona. El primer tipo de tarea que quería compartir contigo son las tareas de control. Por tarea de control entendemos aquellas tareas repetitivas que tienen una frecuencia conocida, es decir, que siempre se repiten en las mismas fechas. Imagínate que cada semana, todos los viernes, tienes que revisar un documento de gestión de proyectos para saber si tu equipo está avanzando. En este caso sería una tarea de control porque tú sabes que todos los viernes debes hacerlo. Ahora pongamos otro ejemplo. Imagínate que cada martes tienes que descargar un informe y enviárselo, por ejemplo, a un departamento en concreto. En este caso también sería una tarea de control porque tú sabes que cada martes, de acuerdo, tienes que realizar esta misma tarea. Dentro de las tareas de control podemos encontrar dos tipos. Las primeras, de acuerdo, son las tareas de control de alta frecuencia, es decir, aquellas que pasan muy a menudo, por ejemplo, cada día, cada 2 días o incluso cada semana. En este caso, de acuerdo, las pondremos siempre en el apartado de tareas.
En cambio, de acuerdo, cuando hablemos de tareas de control de baja frecuencia, que son el otro tipo, aquí sí que hablaremos de tareas que tienen una frecuencia mucho más elevada, como por ejemplo quincenal, mensual, trimestral, semestral o anual. Este tipo de tareas, de acuerdo, a diferencia de las anteriores, en vez de irse al apartado de tareas, sí que las pondríamos en el calendario, ya que no suelen tener tanta frecuencia, y para no inundar nuestro plan semanal donde pondremos las tareas, las pondremos directamente en el calendario. Estas serían las primeras tareas, pero hay más. Las segundas serían las tareas puntuales. Por tarea puntual, a diferencia de la de control, entendemos que son aquellas tareas que pueden ser repetitivas, pero con frecuencia desconocida. Imagínate que cada año haces un proyecto, pero ese proyecto puede ser a veces en enero, otras veces en marzo. Fíjate que aunque las tareas sean muy similares, tú sabes que lo tienes que hacer todos los años, pero no siempre se va a repetir durante el mismo periodo de tiempo. Por este motivo, de acuerdo, son tareas que no tienen una frecuencia conocida, entonces no podemos establecer que las hacemos cada lunes, cada martes o cada 15 días. Además, también aquí, dentro de las tareas puntuales, podemos incluir aquellas tareas que solo se deben hacer una vez. Imagínate, de acuerdo, que vas a empezar un proyecto de sostenibilidad y ese proyecto es la primera vez que se hace, pero podría ser el último. Este tipo de tareas que tú planificas muchas veces, de acuerdo, van a ser puntuales en el sentido de que no tendrán repetición. Por este motivo, de acuerdo, estas tareas puntuales siempre las tendremos en nuestras listas de tareas, nunca en el calendario. Y hay otro último tipo de tareas, de acuerdo, que serían las tareas imprevistas. En este caso, cuando hablamos de tareas imprevistas, es verdad, de acuerdo, que son muy similares o podrían ser similares en la naturaleza de las tareas puntuales, pero me gustaría diferenciarlas sobre todo porque son tareas que surgen en el propio día, en el mismo día, y que normalmente deben hacerse pronto, es decir, lo antes posible. Muchas veces no podían preverse, a veces también son errores de planificación. Y fíjate que a la hora de tratarlas en el día a día, las vamos a tratar de forma muy similar a las tareas puntuales. El primer paso para empezar a ordenar un poquito más Planner es que vamos a constituir lo que se llaman los depósitos, o también les vamos a llamar las columnas o listas. Habitualmente las que salen por defecto son pendiente y después tendremos la posibilidad de añadir otros depósitos nuevos. Pues bien, el primero de todos que vamos a añadir será el que vamos a llamar inventario de puntuales. Ahí está, fantástico. Y el resto serán los días de la semana. De momento, por ahora, solo vamos a poner de lunes a viernes, aunque por supuesto puedes añadir también el fin de semana. Así que el siguiente paso será añadir estos días de la semana. Listo, ya lo tendríamos los 5 días de la semana. Como puedes ver, en total, si todo es correcto, deberíamos tener un total de 6 columnas distintas, de 6 depósitos distintos. Esto nos va a permitir empezar a poder organizarnos y hacer esta planificación diaria que estamos buscando. En esta parte del vídeo me gustaría mostrarte algunos ejemplos de tareas de control que puedes añadir en tu planificación diaria. Y es que nuestro cerebro funciona por on y off, encendido y apagado. Lo que quieres saber es qué es lo que tienes que hacer de forma recurrente para quitárselo de la cabeza. Habitualmente lo que hacemos es simplemente memorizarlo porque como lo hacemos cada día, pues oye, ¿para qué anotarlo? Pues yo te diría que hagas lo contrario, que liberes tu mente, que liberes esa carga mental de tener que acordarse absolutamente de todo utilizando este sistema, como verás a posteriori, donde pondremos estas tareas de control. Pero claro está, el primer paso es identificarlas y es probable que ahora mismo estés pensando que yo no tengo tareas de control o que casi no tengo. Aquí obviamente dependerá del rol, no es lo mismo un rol de gestión que un rol más técnico, pero habitualmente todos tenemos tareas de control repetitivas que se van repitiendo a lo largo de la semana, 2 veces a la semana o una vez al día incluso, dependiendo de algunas tareas, puede incluso repetirse más allá de una semana, por ejemplo, pues cada 15 días, cada 2 meses, cada 3 meses o el tiempo que haga falta. En esta ocasión nos quedaremos con las tareas de control de alta frecuencia, que son las que van a aparecer en Planner. En cambio, las tareas de control de baja frecuencia, por ejemplo, aquellas que son trimestrales, mensuales o incluso anuales, esto lo vamos a poner en el calendario. Algunos ejemplos, como estás
estás viendo ahora, tiene que ver con control de calidad, podemos hablar de seguimiento de los proyectos, podemos hablar también de gestión de software interno. En fin, ya estás viendo algunos ejemplos que seguro que pueden ser perfectamente replicables a tu forma de gestionar. Así que como ves ahora podríamos hablar de la reunión de los martes del equipo, incluso también del registro horario, de revisar carpetas en el correo en caso de que las tengas, o incluso cosas ya más de equipo como revisar KPIs, revisar tareas delegadas, revisar incidencias y por último, si te fijas, algo importantísimo que debería aparecer son la revisión diaria y la revisión semanal. Hoy es verdad que estamos hablando sobre todo haciendo hincapié en la revisión diaria, pero la revisión semanal es igual o más importante y esta solo la haremos una vez a la semana, preferiblemente el viernes, aunque por supuesto también puedes optar a hacerlo como quieras. En esta ocasión y en este vídeo lo que estamos trabajando sobre todo son las tareas diarias, así que hablaremos de la revisión diaria que haremos de lunes a jueves. Aquí, como estás viendo, tendríamos los días que se repite en esta primera columna y en la segunda, como estás viendo, tendríamos los ejemplos de algunas tareas de control. El siguiente paso será poner esas tareas de control dentro del propio planner, así que ahora mismo nos iremos por ejemplo el lunes y solo haremos las de un día, aunque la idea sería que lo hiciera repetible y extensible a todos los días de la semana. Ahora mismo nos iremos aquí al lunes, ahí está, vamos a agregar tarea y en esta ocasión vamos a agregar una tarea grande, macro, paraguas, que se va a llamar tareas de control. Además le hemos añadido también un par de emojis, como estás viendo, ahí lo tienes, sobre todo para que sea más visual, más fácil de saber qué tipo de tarea se trata, porque si te fijas tendríamos aquí el repeat, ¿no? El repetir, el ciclo que nos indica que son tareas repetitivas. Cuando ya lo tengas, eso sí, le daremos clic a agregar tarea. Perfecto, casi lo tendríamos. Ahora tenemos que acceder dentro de tareas de control, le daremos clic y entonces nos va a aparecer el menú principal que tiene una tarea dentro de Planner. Si vamos un poquito más abajo encontraremos la famosa lista de comprobación, así que ahora lo vamos a agrandar más y aquí es donde pondremos estas tareas de control. Listo, ya los tendríamos, hemos puesto un total de 3. La primera sería, por ejemplo, revisar incidencias, la segunda podría ser preparar reunión del equipo del martes y la última de todas hay que ponerla sí o sí, al menos al principio de utilizar esta metodología o este sistema. En este caso le vamos a llamar revisión diaria, como puedes ver aquí, y consistirá en dedicarle muy poquito, 3-4 minutos como máximo, a saber qué es lo que tengo que hacer para el próximo día, además de analizar lo que hice en ese mismo día. Esto nos va a permitir que el sistema sea sostenible en el tiempo y evitemos la gran acumulación de tareas que suele suceder muy habitualmente. Así que lista de comprobación, como estás viendo, pondríamos tantas tareas de control como sean necesarias. Además, si te fijas, cuando salimos de aquí, también van a aparecer dentro del lunes de manera visible para que yo las pueda visualizar simplemente con un vistazo. En esta ocasión, como decíamos, solo pondremos las del lunes, pero lo ideal sería que pusieras las de toda la semana. En este caso, como hacemos una planificación diaria, no sea necesario ver todos los días, pero verás que nos va a ayudar también ponerlo todos los días de la semana para saber qué tareas de control debes hacer. Uno de los puntos clave para poder planificarse durante el día tiene que ver con la gestión de la energía mental. La energía mental, por si no lo conoces, es la frescura mental que tú tienes cuando estás haciendo una tarea. ¿Verdad que cuando te levantas sueles tener algo más de energía? Después, a medida que avanza el día, dependiendo de lo que hagas, te vas sintiendo más cansado y después por la tarde ya dependerá de qué cronotipo seas. Cuando hablamos de cronotipo nos referimos a cómo cambia y cómo varía tu energía a lo largo del día. Hay personas que son más tirando hacia la mañana, otras son más intermedias, por ejemplo mediodía, y otras serían más bien vespertinas por la tarde o incluso por la noche o hasta en la madrugada. Pero dicho esto, lo importante es cómo puedes gestionar estas tareas, sobre todo al principio de tu jornada, porque ese es el momento clave para poder gestionar tus tareas. En esta ocasión, como estás viendo, y de hecho lo voy a hacer un poquito más grande, tendríamos un total de 3 tareas y esto corresponde a la tríada de organización, sobre todo cuando estamos en un momento fresco, de alta energía mental. Lo primero que deberíamos hacer siempre es buscar una tarea aceleradora. Como estás viendo, leer un capítulo, por ejemplo, es algo acelerador. Y es verdad que muchas veces lo primero que hacemos es mirar el correo electrónico e incluso entrar en redes sociales. Claro, aquí hay un gran problema y es que cuando entras ahí, eso es infinito. El correo sabes cuándo entras, pero no cuándo sales. En cambio, cuando tienes que leer un capítulo concreto de algo, un material, algo que debas conocer, es mucho más fácil ponerle un límite.
ponerle un coto. La razón es sencilla y es que al final eso se lee y no hay nada más. Después, en cambio, si estás en el correo, ahí puede ser totalmente infinito, sobre todo a primera hora, porque además recibes muchísimos mensajes nuevos. Así que primero hay que calentar a nuestro cerebro. A nadie se le ocurriría empezar a correr, ¿de acuerdo? Sin estirar antes. Bueno, evidentemente esto se hace, ya lo sé, pero sería mucho más óptimo estirarse antes de empezar a hacer una prueba de ejercicio de alta intensidad. Pues exactamente igual con tu jornada laboral. Primero hay que hacer una pequeñísima parte de estiramiento, en este caso estiramiento cerebral, y después ya empezar con la tarea fuerte, que en este caso sería la de redactar un guión, estructura, nuevo proyecto. Cuando ya termines esa tarea, que recuerda que no deberías superar los 90 minutos, entonces ya vamos a buscar una tarea relativamente más fácil y que no requiera tanta concentración. En esta ocasión he puesto aquí contestar a los mensajes recibidos en una newsletter determinada. Al final son mensajes más o menos fáciles que tampoco requieren una gran concentración y es una forma de desacelerar. Si te fijas, hasta ahora tendríamos la aceleración, que sería este punto número 1, esa tarea aceleradora. Tendríamos la tarea ya clave, ¿no?, que requiere más energía mental, ahí está. Y después tendríamos la última de todas, que nos va a servir para bajar un poquito el ritmo y sobre todo para volver a retomar esa energía mental que tan útil nos será a lo largo del día. Pero atención, ¿qué sucede con las tareas imprevistas? Porque claro, estas van llegando por doquier, van llegando durante todo el día y además no están previstas, como su nombre indica. Pues bien, en esta ocasión lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando llega algo imprevisto que tú sabes que es urgente, pues lo más normal es que lo vamos a hacer directamente sin anotar. Es verdad que lo podrías anotar para justificarte a ti mismo que lo has hecho, pero en realidad no sería del todo necesario. Así que si ahora mismo llegara una tarea imprevista, en vez de anotarlo en el día que estés, que por ejemplo sería el lunes, pues lo que vas a hacer directamente es ponerte a hacértela porque sabes que es lo más importante de todo. Hasta aquí todo correcto. ¿Qué ocurre cuando llega un imprevisto, algo que no tenías anotado en ningún sitio? Y en esta ocasión lo que ocurre es que no sabemos muy bien en qué momento lo vamos a hacer del día. Incluso podría pasar que no fuera tan urgente y que finalmente lo desplazáramos para otro día de la semana. Dicho esto, de acuerdo, lo importante es que vamos a añadir esta tarea imprevista y la vamos a añadir dentro del mismo lunes. Así que ahora mismo vamos a añadir una tarea imprevista, ahí está, y cuando llegue la vamos a ubicar en base a la importancia que le demos. Esta tarea imprevista ya la tenemos anotada, pero ahora imagínate que tú estabas haciendo otra cosa y eso es más prioritario, pues quizá lo que vas a hacer es ponerlo por debajo de la tarea principal o incluso lo podríamos poner hasta después de esa tarea desaceleradora. Aquí lo interesante es que esté anotada y si tú llegas al final del día y ves que tampoco tendría tanta importancia, pues seguramente la podemos mover al próximo día. Sea lo que sea, al final la tarea imprevista sí es importantísima, hay que hacerla en ese momento, no sería necesario anotarla. En cambio, si hay que hacerla en otro momento del día, ahí sí que tendría sentido pues ponerla ya directamente en el día que tocaría o simplemente la pondremos en otro momento del día para que nosotros cuando veamos que tenemos el momento para hacerla, la ejecutemos. Y por último nos quedaría la revisión diaria. Si bien decíamos que hay que planificar el día anterior, esto es justo lo que vamos a hacer ahora, pero en esta ocasión para el martes, para el próximo día. Así que lo primero que haremos es marcar todas aquellas tareas que estemos completando. Por ejemplo, si yo ya hice todas mis tareas de control, pues oye, fantástico, las marco y listo. Cuando ya esté aquí voy a marcar también otras tareas puntuales que pude completar ese mismo día. Por ejemplo, esta tarea imprevista. Ahora bien, ¿en qué consiste exactamente la revisión diaria? Pues bien, la revisión diaria lo primero que vamos a hacer es determinar que cuál de las tareas que tenemos pendientes, por ejemplo, alguna de estas tres, voy a hacer el próximo día. Oye, pues lo de redactar el guión sí o sí tengo que hacerlo mañana, así que no hay tutía, tengo que hacerlo y punto. Perfecto, muy bien, lo vamos a poner el martes. En el caso de las otras tareas, como puedes ver, que sería leer capítulo y, por ejemplo, contestar mensajes recibidos, aquí tengo que decidir qué es lo que voy a hacer. Si veo que también leer capítulo lo tengo que hacer mañana, pues lo pondré también directamente mañana, además por el mismo orden que hemos dicho antes, por la tríada. Genial, muy bien. Imagínate que contestar mensajes recibidos en newsletter, oye, pues no es tan urgente y no es tan importante, así que no sé si lo voy a hacer esta semana o no sé muy bien qué día de la semana lo voy a hacer. En vez de planificar todos los días de la semana, imagínate que pienso, venga, va, pues lo voy a poner el viernes a ver qué pasa. En vez de hacer esto, mi recomendación es que lo devuelvas al inventario de puntuales. El inventario de puntuales es un poco la lista madre, la lista de madre nodriza, por decirlo así, donde vamos entrando todas esas tareas. Sería como una bandeja de entrada de las tareas donde tú vas a decidir en qué día las vas a ubicar. Así que si esa tarea, por ejemplo,
no sabes muy bien en qué día la vas a hacer, antes de ponerla en un día y generar ansiedad y frustración de manera gratuita, mi recomendación es que la pongas en el inventario y después, cuando llegue la revisión semanal, que en este caso sería el viernes, ya vamos a decidir en qué momento la vamos a hacer. Esto tan sencillo como has visto ahora, esto tan ridículamente fácil, sería la revisión diaria. Pero eso sí, es imprescindible para que no solo el día merezca la pena y saber qué es lo que hiciste, sino para que este sistema sea sostenible en el tiempo. Pues ahí lo tienes, una nueva manera, una manera distinta de poder organizarte con Microsoft Planner dentro del entorno de 365. Por cierto, ¿cómo lo haces tú? Yo encantado de aprender de ti, me lo dejas aquí en comentarios y así podemos hacer próximos vídeos con algunos descubrimientos muy interesantes que incluso tú me has dado, o sea que yo voy aprendiendo siempre, porque esto de la productividad está muy bien, vas practicando, pero cuando ves a otras personas cómo lo hacen, es cuando te nutres mucho más. Por cierto, si te interesó el vídeo, dale un buen like, no te cuesta absolutamente nada, es gratis. Y en segundo lugar, me encantaría que te suscribieras a este canal para que cada vez tengas muchos más vídeos sobre neurociencia, productividad y también herramientas digitales como Planner. Gracias de verdad por compartir este espacio conmigo, estoy seguro que nos veremos en próximos vídeos, te mando un fuerte abrazo, chao.